Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de la situación que está pasando en Estados Unidos en el caso de los centros de detención, los cuales son negocios de odio e impunidad. Vamos a hablar de algunos artículos que hemos publicado en nuestra página de Facebook, en donde pueden visitarla y darle una leída a cada uno de estos artículos, donde habla a profundidad de los temas que aquí abordamos nada más de manera superficial en el tiempo que pues dedicamos a poder mantenerlos informados. Como siempre, pedirles que se suscriban al canal, que compartan con la mayor cantidad de personas que sea posible. La situación de los migrantes en Estados Unidos está complicada, ya no solamente la de los migrantes indocumentados. El día de hoy, bueno, ya es un miedo generalizado de la mayor parte de los migrantes, muchos de ellos de estas segundas, terceras generaciones que se creían a salvo de las medidas de Donald Trump, pues el día de hoy están viendo que pues también ellos están corriendo este riesgo de ser deportados, están siendo afectados por todas las decisiones que está tomando Donald Trump. Y bueno, pues hablar de migración nos lleva precisamente a hablar de todo este contexto. En estos días se había manejado aquí en México el asunto de la gentrificación, en donde ya empieza a haber esta también molestia de algunos habitantes de la Ciudad de México, en general de México en sí, debido a que muchos ciudadanos norteamericanos están viniendo a vivir hacia México. No es algo nuevo, es algo que ya en la frontera desde hace varios años se ha dado, en el que por la misma situación de lo caro que está la vivienda y la vida en Estados Unidos, muchos norteamericanos han decidido moverse, ir a vivir al lado de la frontera, con la ventaja de que pues ellos pueden sacar su tarjeta Sentry y con eso cruzar la línea de una manera mucho más rápido que cualquier otra persona, y eso ha llevado a que muchos tomen esa decisión, lo cual bueno, pues, también ha afectado a muchas a poblaciones en la frontera norte de nuestro país. Pero aquí en México también, no tanto por los norteamericanos, es una parte de lo que hace el modelo capitalista. Muchas personas, muchos ciudadanos mexicanos se ha visto favorecido en aumentar estas rentas, puesto que pues saben que hay una población que les va a pagar el dinero que sea por vivir en ciertas regiones de nuestro país, y mucho más aquí en la Ciudad de México. Y evidentemente quienes salen perjudicados pues es la población en general. Bueno, pero el día de hoy vamos a hablar sobre centros de detención, lo que está ocurriendo allá, las quejas ya que está poniendo Claudia Sheinbaum, por lo menos declarando ya abiertamente en contra de cosas que se está haciendo en el gobierno de Estados Unidos, exigiendo que también haya una reciprocidad en el asunto, por ejemplo, de las armas, lo cual pues es algo importante y que debería de haberse dado desde un principio, y creo yo que debería darse todavía con más fuerza, y no estar esperando al contraataque de lo que hace Donald Trump para ver cómo ir llevando tranquila la fiesta con esta persona que evidentemente no le interesa en absoluto nada que no sea sus propios intereses. Bueno, el primer asunto que quiero abordar el día de hoy son los centros de detención en Estados Unidos. Hemos estado hablando cómo son un negocio, no es un negocio nuevo, es un negocio que lleva muchos años y que todo indica que la política de Donald Trump se va a pegar precisamente a continuar con este negocio. Tenemos en nuestro portal de Facebook un artículo de Yared Laureles y Jessica Shantomila, tomado del diario La Jornada. Centro de detención de Estados Unidos es un negocio rentable. Dice que detrás de los centros de detención para migrantes, como la prisión de Alcatraz de los Caimanes, que abrió el presidente Donald Trump, existe un negocio rentable que beneficia a las empresas privadas que administran estos lugares a cambio de millonarios recursos públicos. Eso lo señalan especialistas defensores de derechos de la comunidad. Es algo que ya lo hemos nosotros informado en varias entregas del boletín informativo. Hace 2 meses nos dedicamos a hablar bastante sobre estos centros de detención, y continuaremos, puesto que es ahí donde nos podemos ver cómo realmente lo que está planteando Donald Trump, el que bajen de repente
el escándalo que se está haciendo sobre las detenciones. No implica que no se estén haciendo redadas, simplemente no se le está dando la cobertura mediática. Hay muchas denuncias en las redes sociales sobre redadas que están en todos lados de Estados Unidos, pero los medios de comunicación no lo informan, puesto que ellos lo único que hacen es seguir las indicaciones de Donald Trump, y lo van a hacer público cuando sea necesario, cuando Donald Trump necesite desviar la atención. Y aquí pues vemos como cada vez son más agresivas estas. ¿Qué necesidad hay de un centro de detención rodeado por caimanes? No hay razón para tenerlos en este grado de seguridad, puesto que recordemos que la figura del migrante, una vez que es detenido, es un detenido, no es un delincuente que esté aprisionado, es prisionero, sino que es una persona que está detenida para ver su estatus migratorio, para ver si puede estar en el país o tiene que ser removido. Pero pues el mensaje evidentemente va mucho más fuerte que eso. Quieren meter miedo en la población, y pues es algo que de una u otra manera se va logrando. Hay saturación en los centros de detención. Y que bueno, evidentemente esto, una cosa es dos problemas que aquí hay. Una que es que al haber sobrepoblación en estos centros, hace más difícil la convivencia y pueden desarrollarse brotes de violencia por el mismo encierro que tiene, la presión que tiene la gente ahí. ICE, cuando firma convenio con estos centros de detención, se supone que hay un mínimo de derechos que deben de cuidarse de estos migrantes, y uno de ellos es el cuántos pueden entrar por cada una de estos lotes o celdas, y que vemos que se duplica, se triplica, lo cual evidentemente amplía el estrés de las personas y puede desarrollarse en peleas que van a ser utilizados después por Donald Trump para decir: ya ve cómo son violentos, sin decir que se están violentando. Otra es que al tener personas de más, le siguen pagando a estos centros de detención. O sea, en un lugar donde podrían entrar 80 personas, llegan a tener 180. Y evidentemente son 100 lugares más que están cobrando, que no deberían de ser, puesto que el espacio que tienen ahí se supone que es para un número limitado de personas, que es la diferencia de las prisiones aquí en México, en Sudamérica, donde vemos cantidad enorme de presos que están ahí, pero que eso no representa una ganancia para las empresas, que ya se intentaba hacer en México también, empresas que custodiaran a los prisioneros. No ha llegado ahí, ojalá y no se vaya hacia ese lado. Ya había cierto coqueteo ahí por ahí del gobierno de Peña Nieto para hacer lo mismo en México. Cuando llega López Obrador hay ciertas cosas que termina pero hay que estar atentos a que no se vayan a continuar haciendo. En otro artículo tenemos la de los migrantes no son criminales. Esta es una protesta que da Sheinbaum tras la inauguración de Alcatraz de los Caimanes, en donde, como decía, ya el gobierno de México empieza a protestar un poco más seguido sobre estas acciones. Creo que hay que tomar medidas para más fuertes, todavía más numerosas. Pues no es que el gobierno no esté tomando medidas, sino que simplemente es tanta la necesidad de los migrantes que pues se ven opacadas. No hay una verdadera política para los migrantes. Creo que tiene que crearse esta Secretaría de la Migración para atender no solamente a los migrantes que están de paso en México, que deben de atenderse, sino realmente ver la posibilidad de crear políticas para que los mexicanos que están en el exterior puedan regresar. En este artículo, Claudia Sheinbaum dijo: no estamos de acuerdo en tratar a los migrantes como criminales, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la apertura del megacentro de detención migratoria en Florida, conocido como Alcatraz de los Caimanes, y que representa uno de los proyectos políticos anti-inmigrantes de Trump. Solamente uno de los proyectos que tienen. Va a haber muchos estados más que van a querer construir este tipo de prisiones, puesto que es negocio. Ahí va a estar Texas, que ya ha cedido parte de su territorio sobre la frontera para donarlo al ejército para que ponga sus bases ahí, lo cual pues eso complica y dificulta más el cruce de migrantes, que va a seguirse dando, que lo único que está buscando, como ha sido la historia de la migración, es buscar que sea más difícil y que evidentemente tengan más problemas y que sufran más y pues más muertos. ¿Qué es lo que está pasando en este tipo de política de Estados Unidos que está haciendo? Pues siguen con estas injusticias de mandar gente a lo más lejos posible. Aquí tenemos un artículo de María Ortiz que dice: Estados Unidos deportó a Sudán del Sur a 8 hombres de Asia y América Latina. El gobierno de Donald Trump anunció la deportación de un grupo de 8 hombres condenados por delitos graves en Estados Unidos a Sudán del Sur, un país africano asolado por el conflicto, según
el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. O sea, no es que se mande a un tercer país seguro, que existe esa figura cuando una persona pide un asilo y le es negado. La ley dice que no se puede regresar al país donde no quiere volver, que tiene la posibilidad de escoger un tercer país seguro a donde pueda ser mandado. Uno de esos países es, por ejemplo, Canadá. A Costa Rica le estaban poniendo prácticamente también como eso. Panamá también estaban mandando personas para que allí pudieran estar temporalmente en lo que arreglaban situación migratoria en algún otro país, o que esos países les dieran el asilo. No así lo que está haciendo con Sudán, no así lo que está haciendo con El Salvador, en donde los manda a que sean encerrados. Y en el caso aquí, como dicen, de Sudán, es un país en donde hay un conflicto armado y hay una inestabilidad política, que el gobierno estadounidense inclusive le advierte a sus propios ciudadanos que no vayan a para allá, y los están mandando a los migrantes. Eso pues igual es para poner aquí, seguir poniendo más cereza sobre el pastel de todo lo que hace Donald Trump, y ver cómo si realmente va en serio lo que está haciendo. Otra de las realidades migrantes pues es lo difícil que es encontrar a las personas una vez que son detenidas. Aquí tenemos un artículo de Alberto Daniel Barbosa que dice: el difícil proceso para visitar a un familiar arrestado por ICE, horas de espera y sin garantía. Aquí nos dicen que para visitar un ser querido arrestado por ICE, ahí es un proceso repleto de incertidumbres, angustia y esperas interminables. Los familiares llevan ropa, comida y medicamentos, pero otros apenas quieren confirmar que las personas efectivamente recluyen el lugar. Y aquí es uno de los grandes problemas. Cuando hablamos de los migrantes indocumentados que no tienen familiares con documentos, pues obviamente el familiar indocumentado no puede tampoco ir a verlo porque pues, lo detienen ahí. Es un proceso largo en el que cuando la persona es detenida tiene que anotar ahí quiénes son los que lo van a poder ver, a esa persona solicitar ver a su familiar y a ver si se le es permitido. Muchas de estas visitas no son en persona, son a través de una cámara. La persona llega al centro de detención, entra en un cuarto donde hay una computadora y pueden verlo a través de un televisor, de una pantalla. Lo cual, bueno, pues alivia un poco el dolor del quien está dentro, pero pues igual no es lo mismo que el contacto o estar físicamente frente. Pero aquí uno de los grandes problemas es el que a veces lo tardado que es poder encontrar a alguien cuando es detenido. Hemos aquí informado cuáles son los procedimientos: entrar a las páginas donde dice dónde está la información de ICE de quién está arrestado. La importancia de dar los datos correctos, porque si arrestan a una persona y da un nombre falso, pues no va a aparecer en sistema. Y es un poco más difícil eso, casi todos tienen identificación o dan su información correcta. Tanto está la página para quien está detenido en algún condado de Estados Unidos, puede buscar Who's in Jail en tal de lugar y ahí aparecerá. Datos un poco más genéricos a ver si aparece, y si aparecen si son latinos, independientemente de los nombres, año de nacimiento. Pero el ICE también tiene su manera para poder encontrarlos. Aquí el problema es que no siempre ese sistema es rápido, y a cómo funcionan los centros de detención es que a veces hay poco tiempo. Detienen a la persona, pueden tardar hasta 25 horas en ya tenerlo registrado y lo llevan a su celda. En esas 25 horas evidentemente no está en sistema de que está detenido. Ya que es transferido, muchas veces pasan solamente 24 horas o menos en ese centro de detención y son transferidos a otro más, porque están con sobrecupo y los mandan a otro, y así los tienen moviendo, porque es un negocio que es lo que les conviene, tener lugares llenos. Aquí está entrando muchos migrantes, pero allá en otro estado no, entonces los mando para allá. Y aquí sigo metiendo y lo sigo moviendo. Y eso se dificulta que el migrante lo encuentre, que consigan un abogado. Consigues un abogado, en ejemplo, en California, ya contrataste, ya le pagaste, y de repente te mueven a Florida, no vas a volver a gastar, entonces tienes que pagar al abogado para que vaya hasta Florida a verlo. A menos que tengas un buen buffet que tenga abogados allá, pero es muy poco probable. Es uno de los grandes problemas que están enfrentando nuestros migrantes allá, aquellos que tienen la desgracia de ser detenidos. Ya para cerrar, vamos a hablar un poco de la doble moral de Estados Unidos y del gran problema que hay con algunas
personas allá. Tenemos este artículo, es de un servicio de SCNG. Contrabandista sentenciado por persecución con la patrulla fronteriza que mató a 2 pasajeros inmigrantes. Aquí esto sucedió en Chulavista. Una persona transportaba a 2 migrantes indocumentados en un auto que chocó mientras huía de agentes de la patrulla fronteriza, causando la muerte de ambos pasajeros. Fue sentenciado a casi 6 años de prisión. Solamente 6 años de prisión. El nombre de esta persona es Sergio Josué Palomera, 23 años. Huye de la patrulla fronteriza, choca, una persona muere en el momento, la otra muere poco tiempo después, ahí en la ruta del 905, la que va exactamente al centro de detención. Pero también es entrada cuando entran por la garita de Otay. Y solamente 71 meses de prisión y después será libre. Aquí, ¿por qué lo hacen? Palomera se declaró culpable a principios de año de transporte de inmigrantes con resultados de muerte y por eso le dieron 71 años. Vemos cómo de repente si lo mismo esto hace un migrante indocumentado, cadena perpetua, que lo maten, se van con todo. 6 años, menos de 6 años por 2 vidas. Y si le agregan que a Estados Unidos les encanta agregar delitos y te van a arrestar y le dices no, te pones a resistir al arresto, si los llegas a aventar o a tocar al policía, ya es agresión, y van sumando así. Pero lo grave no es que sean los 6 años, sino, ¿por qué? Porque a 2 migrantes indocumentados mueren y no tienen la misma valía para el gobierno de Estados Unidos que si hubieran sido 2 ciudadanos norteamericanos. Esa es parte de lo que sucede en Estados Unidos, parte de lo que está enfrentando nuestra comunidad allá. Y por eso es que creemos que más allá de las respuestas enérgicas del gobierno de México, tiene que empezar a haber ya una política de Estado para rescatar a los migrantes que siguen allá. Porque si no, esto no va a parar, simplemente va a pasar de moda. Lo va a seguir utilizando Donald Trump en el tiempo que le queda, que todavía va para largo, y si viene con su loquera, violando la ley, como es su característica, y se quiere reelegir para otros 4 años, y lo hace, o hace un golpe de Estado, porque ya tiene 1,500 personas que lo intentaron en el 2021, y que ya están libres, y que se están organizando. El futuro está complicado para muchos por allá, no solamente para los migrantes, pero en este caso, pues aquí lo que nos interesa, sobre todo, es la seguridad de los migrantes. Bueno, pues ahí lo dejo esta entrega para meditar, para reflexionar sobre lo que está pasando con nuestra comunidad allá y pues seguir informando y esperando que el gobierno de México tome acciones, haga acciones para que puedan regresar la mayor parte de personas o para que México se posicione en un momento en el que pueda realmente hablar en un poquito no de tú a tú, porque Estados Unidos sigue siendo una potencia muy, muy superior a nosotros, pero sí en una condición de respeto entre ambos países. Creemos que la presidenta es capaz de hacerlo, lo hizo López Obrador, no vemos por qué ella no, y más ahorita que tiene el respaldo de todo el mundo. El fortalecimiento de la CELAC es muy importante para ir como bloque. El día de hoy Donald Trump ya también se está metiendo con Brasil. Esto le abre las puertas a que México se posicione todavía mejor en esta parte del mundo, en toda Sudamérica, como líder, para estar en contra de este gobierno. Ya las pláticas que hubo con los BRICS, eso va a ayudar también a empezar a buscar nuevas medidas para poder reducir la diferencia que hay entre Estados Unidos y México. Bueno, es todo, muchas gracias, nos vemos en la siguiente.